Vamos a saludar a esta hora a Claudia Carrasquilla. Ella es concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Concejal, gracias por estar con nosotros en Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenida. Roger, buenos días para ti y para los seguidores de esta página tan importante. Un buen día y una excelente semana. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Claudia, ¿usted qué piensa de esa propuesta del presidente de crear allí donde están presentándose estos grandes problemas de orden público con tres grandes grupos armados al margen de la ley, que es el Magdalena Medio, de crear allí un departamento, el del Magdalena Medio? Roger, definitivamente esto no es más que una cortina de humo frente a la imposibilidad de este gobierno nacional de manejar todo el tema de seguridad. Cada día vamos encontrando diferentes subregiones o regiones del departamento y del país que vienen siendo cooptados por las estructuras criminales y pues el Magdalena Medio no es una de ellas. Precisamente en este fin de semana o esta semana que ha transcurrido, pues hemos logrado evidenciar cómo supuestamente dieron de baja a un cabecilla del bloque Magdalena Medio, del Frente Magdalena Medio, perdón, del Clan del Golfo, pero esto lo que busca es permitirle entregar el territorio al bloque de Magdalena Medio, o al frente mejor del Magdalena Medio del ELN. Es que si nos ponemos a analizar todo lo que viene pasando en materia de seguridad, vemos como precisamente en el Catatumbo la confrontación fue entre el ELN y las disidencias de las FARC de ese frente 33 que había allí, y lo mismo está pasando en el Magdalena Medio, y todo esto es propiciado por el gobierno nacional, que está empeñado en entregarle el país a los grupos terroristas como es el ELN y las disidencias de las FARC. Usted, como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, está convencida de que no es por la vía de la negociación que se logra la paz en estas regiones y en el país en general. No, jamás. Escuchemos el nuevo ministro de Defensa como dice que los grupos traicionaron el querer y las negociaciones que previamente se habían hecho con estos grupos al margen de la ley, y eso es totalmente cierto. No es que hayan traicionado, sino que ellos no tienen interés de someterse, ellos no tienen voluntad. Estamos conversando con la doctora Claudia Carrasquilla, ella es concejal. Se le está yendo la señal, volvió con nosotros. Concejal, ¿está con nosotros otra vez? Estoy aquí escuchándolos. Hola. ¿Me escuchan? Se le está yendo la señal, hable. Se le está yendo la señal a Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín por el partido Cambio Radical. Tenemos dificultades. Don Roger, yo creo que el que tiene dificultades es usted. Yo la estoy escuchando perfectamente. De pronto es la señal suya porque la concejal Carrasquilla no se le ha ido el audio en ningún momento. De pronto es la conexión. Usted sabe que el internet todavía no lo han acabado de inventar. Y bueno, ¿seré yo, señor? Bueno, bien, continúa, qué pena. La veía yéndose, yo dije, tengo que intervenir. Ahora sí, estamos todos de vuelta. Continúe, por favor. Roger, no, yo pienso que realmente lo que está pasando es que hay una permisividad bajo el pretexto de la paz total con la que llegó el presidente Petro a su gobierno, en darle una cantidad de prebendas y en permitir que estos grupos terroristas, narcotraficantes, se tomen el país. Y nosotros vemos los puntos que se muestra por parte del Ministerio de Defensa frente a los territorios, vemos que está cooptado. No hay un solo territorio donde no haya presencia de una estructura criminal, el ELN, las disidencias, como lo acabo de decir. Entonces la solución no es crear un departamento nuevamente, porque administrativamente o de forma administrativa mejor no es posible crearlo. Estamos hablando de un plan de austeridad, estamos hablando de una pelea constante en el Congreso de la República para que le aprueben a él
unos recursos para poder terminar sus programas y entonces ahora se quiere inventar un municipio. Eso simplemente es un sofisma de distracción que él quiere lanzar nuevamente para toda esta problemática que se viene presentando. Es que vamos de escándalo en escándalo. Ya este fin de semana salió el escándalo de Invías con más de 23 congresistas vinculados supuestamente a temas de corrupción y a el gasto, el gasto público en los contratos. Entonces, todo eso son cortinas de humo y esa no es la solución. Eso es una salida en falso como todas las que ha tenido el presidente de la República. Muy bien, muchísimas gracias por su comentario respecto de este tema con el que empezamos hoy. Clickacy, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Vamos con el tema específico que nos lleva a conversar con usted y es su preocupación por la situación que están viviendo los internos de las cárceles de Medellín y de las estaciones de paso, que eran supuestamente de paso, ¿verdad? Mientras tanto que son las estaciones de policía que se han convertido también en cárceles, como usted lo dice, y como lo dice Jorge Carmona, el defensor de los derechos humanos de la población carcelaria, quien ha sido el que ha estado permanentemente ventilando estas dificultades. ¿Cuál es entonces el malestar que usted tiene al respecto y entonces qué va a hacer a través de la comisión accidental que acaba de crear? Roger, esa comisión no la creamos este año, venimos trabajándola desde el año inmediatamente anterior, pero pues este año tuvimos la primera reunión porque el año pasado, terminando los debates, solicitamos a la Secretaría de Hacienda que se dispusiera de un presupuesto porque en el cumplimiento de la ley y de las disposiciones del gobierno nacional, en una lavada de manos muy fácil para ellos, dispusieron que todo lo que es el tema de la alimentación y todo lo que es el tema del mantenimiento de las personas que están privadas de la libertad en centros de, perdón, en las estaciones de policía y en la carceleta del Cuerpo Técnico de Investigaciones o de la Fiscalía, correrá por cuenta de las administraciones municipales o por cuenta de las administraciones departamentales. Por eso se insistió para que se dispusieran unos recursos y en efecto se dispuso la suma de 11.000 millones de pesos para que a partir del mes de junio la alimentación de estas personas esté asegurada a través del municipio de Medellín. Pero aquí hay varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que en las diferentes estaciones de policía de la ciudad de Medellín se tienen presos y personas privadas de la libertad del área metropolitana. Y este punto no se ha tocado. Esa era una de las peticiones y una de las propuestas que nosotros dejamos ahí en pie para seguir trabajando, y es que el AMBA o el área metropolitana tiene que citar a los secretarios de gobierno o en su defecto a los secretarios de seguridad del área metropolitana para que todos esos presos que se tienen allá o esas personas privadas de la libertad, pues ellos también la mano al bolsillo, como digo yo, y que todo no quede en cabeza y en responsabilidad del distrito de Medellín. 2, el hacinamiento al que de forma permanente están confinados estas personas también viene o deviene mejor de una oposición por parte de los sindicatos del IMPEC, donde ellos supuestamente defendiendo unos derechos que tienen los presos, pues no permiten el ingreso de personas a los centros de reclusión. Yo les reclamaba inclusive porque ellos estaban presentes que si era más importante defender supuestamente el hacinamiento en los centros de reclusión y trasladar el problema a las estaciones de policía, donde la persona que está privada de la libertad no puede ni descontar pena, no puede recibir a su familia, no puede tener los beneficios que una persona puede tener en un centro de reclusión, y ellos simplemente bastaba con decir que había que cumplir la norma. Sabemos inclusive que se ha presentado una acción por parte de Carmona frente a este hacinamiento y frente a esta situación que se viene presentando en las estaciones de policía, y lo que hay que buscar realmente es una respuesta del gobierno nacional, que no la hay, porque esta semana estaba leyendo
algo en un medio de comunicación donde manifestaban que ellos simplemente habían dicho que para eso se había establecido. Entonces, pues acá usted sabe Única y exclusivamente de los municipios y de los departamentos, cosa que es muy grave porque no solamente esas personas privadas de la libertad son del orden municipal o del orden departamental. Claro, ellos cometen sus delitos en las ciudades y en los diferentes departamentos, pero es que es una política pública del gobierno nacional frente al tema de los reclusos, frente a la pena, al tema, perdón, de los condenados y de los indicados, que lleva mucho tiempo. La Corte Constitucional lo ha dicho en la sentencia precisamente de las cosas inconstitucionales o del orden inconstitucional que hay que resolver, y ellos simplemente evadieron la responsabilidad endilgándosela a los municipios y a los departamentos. Doctora Claudia Carrasquilla, ahora sí la saludo como es debido. Es un placer tenerla aquí en Clic, gracias al poder de la información a un clic. A ver, no sé si le entendí mal, doctora, pero para claridad mía y obviamente de algunos de los internautas, entonces, esta comisión accidental tiene una propuesta sobre la mesa. Esa propuesta, digamos que genera unos recursos por parte del municipio, pero para que esa propuesta sea integral, tiene que hacerse en el Valle de la Burra, es decir, el área metropolitana tendría que aportar otros recursos adicionales. Si es así, me dice que en cuánto estarían esos recursos, cuánto es lo que ustedes piensan que se debe destinar por parte del distrito para esta acción en particular, que es la alimentación, y obviamente después hablaremos del hacinamiento. No, ya están apropiados los recursos. Se aprobó en el presupuesto que se tenía para este año de 10.3 billones por parte del distrito de Medellín, los 11.000 millones de pesos para asegurar la alimentación de las personas que se encuentran en las estaciones de servicio. Ya está asegurado. Pero mi queja y mi solicitud es que el área metropolitana tiene también que exigirle a los demás municipios del área metropolitana, que también ellos aporten sus recursos, porque cada preso cuesta aproximadamente 3 millones de pesos en temas de aseo, en temas de alimentación, en temas de kit para poder pasar las noches, y es momento en que el distrito también le exija a los demás municipios que también aporten para esta necesidad que se tiene frente a las personas privadas de la libertad. El recurso está asegurado, pero también hay que exigirle al área metropolitana que también haga el aporte a través del FONSET. Esta es una, digamos, buena noticia concreta porque le cuento que nosotros hemos hablado muchísimo con, usted lo sabe también, que se ha hecho muy conocido él precisamente por la defensa de los derechos de los privados de la libertad, Jorge Carmona, y nos ha dicho que es que no se hace nada y entonces no hay cómo realmente solucionar un problema que ya ha sido declarado como un problema de orden constitucional, como usted lo mencionaba ahorita. Precisamente, permítame, doctora Claudia Carrasquilla, que veamos y escuchemos un momentico a Jorge Carmona, que le dije yo, vea, mire que ya están haciendo algo en el Consejo de Medellín, que usted anda diciendo que no se está haciendo nada por ningún lado. Ahí está la doctora Claudia Carrasquilla interesada en el tema. Entonces nos manda este video para comentar en el contexto de lo que se está haciendo con su liderazgo. Aquí está Jorge Carmona. En la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia o en el país, frente al tema de la población por la libertad, es un mito. Aquí no se cumple nada de eso y no lo están haciendo. O si no, que le respondan y que digan qué han hecho con lo que está plasmado en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, que dice que son los entes territoriales, o sea, las alcaldías, las que deben de garantizar la vida, la salud, la alimentación, la dignidad humana de las personas privadas de la libertad, pero que no lo están haciendo. Los que están en calidad de sindicados o indiciados no lo hacen. Llevamos 12 años de ver cómo la gente llega a los centros carcelarios, porque ya las estaciones de policía ya no son estaciones, son cárceles, centros de tortura donde la gente la están torturando, donde viven una tortura permanente, pero que las administraciones no se pronuncian, donde la Defensoría del Pueblo, la Personería de Medellín, la Procuraduría Provincial de Medellín, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de No Violencia, todas esas entidades que se reúnen, que terminan siendo yo con yo,
O sea, ellos con ellos mismos no solucionan absolutamente nada, pero se reúnen y se mantienen diciendo y hablando de que están muy preocupados y que están muy comprometidos con la dignidad humana, cuando en la práctica y en la realidad no es así. En la práctica la realidad es que las cárceles y las estaciones de policía los convirtieron en un negocio bastante lucrativo para unos y un negocio donde la gente que llega a estos sitios terminan siendo olvidados por el Estado. Unos salen enfermos de allá, otros salen muertos, otros salen con graves afectaciones a la salud y otro tanto terminan saliendo de esos sitios llenos de odios, de rencores, de resentimientos, de ver cómo una administración como la ciudad de Medellín, que es lo mismo que está pasando a nivel nacional, salen de esos sitios llenos de esos odios, pero de ver de cómo esas administraciones no hacen absolutamente nada. Y llevamos 12 años, esta es la prueba, 12 años y van cerca de, yo creo que van cerca de 70 reuniones que le están haciendo seguimiento al estado de cosas inconstitucionales, del que habla la sentencia T-153 de 1998, que digan todos esos entes que han hecho, pero que también digan por qué no invitan a los defensores de derechos humanos a esas reuniones, por qué les da temor que un defensor de derechos humanos vaya y les diga en la cara qué es lo que están haciendo mal, porque eso es lo que les molesta a ellos. De Medellín es que, por lo que él dice, no ha sido invitado a, por lo menos a participar en esa comisión accidental. Y yo pensé que estaba apenas ahorita, le voy a confesar, paréntesis, yo pensé que usted apenas estaba creando esa comisión, porque como le oímos la cantaleta permanentemente a Jorge Carmona, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, usted dice que sí estaba creada desde el año pasado, pero como que estaba quieta. Ahora es que se mueve y está hablando de cosas concretas usted, está hablando de platica y está hablando incluso de mover a otros entes, no solamente la entidad territorial Medellín, sino todas las del Valle de Aburrá y nacionalmente. Entonces, ¿qué se le puede decir a Jorge Carmona? Lo van a ir invitando y hay ya hechos concretos para solucionar este problema que es de orden constitucional. No, a Jorge hay que entenderlo frente a los reclamos que él hace, porque él de manera permanente y como defensor de los derechos humanos y específicamente de las personas privadas de la libertad, hay falencias y eso hay que reconocerlo porque todo no es perfecto, ni se puede decir que no pasa absolutamente nada en las estaciones de policía ni en los diferentes centros de reclusión que tenemos nosotros en Medellín. Hay problemáticas y problemáticas muy específicas como el tema de la alimentación, por ejemplo, como el tema del hacinamiento, que dijimos que ahora lo íbamos a hablar, pero tampoco es cierto que no se haya hecho nada. Las comisiones accidentales lo que buscan es hacer esas verificaciones de cómo la situación viene ahondando, cómo la situación viene avanzando. A nosotros como concejales se nos permite a través de esas comisiones accidentales hacer mesas de trabajo para impulsar cualquier problemática que tiene y para hacer el llamado de atención de la administración municipal, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El tema de la construcción de la otra cárcel que va a ser para sindicados está también en un avance, se había truncado o estaba entrabada porque el tema de la auditoría no se había podido resolver porque desafortunadamente en la administración anterior se había dejado clavada a una persona que no, o a una empresa mejor, que no cumplía con los requisitos para que pudiera ser efectiva esa veeduría frente a esa construcción que se estaba haciendo. Ya jurídicamente se logró desentrabar el tema y ya la cárcel tiene los estudios, ya en 2 años la cárcel va a estar construida. ¿Y por qué en 2 años? Pues porque es un tema de construcción muy grueso, es una cárcel para sindicados donde va a permitir llevar 1.200 personas sindicadas, que son estas personas a las que se les impone la medida de aseguramiento luego de una audiencia, de acuerdo a la solicitud de la Fiscalía y a la decisión del juez. Esto no es la solución definitiva para el hacinamiento, pero por lo menos es una respuesta a esa situación que se viene presentando del hacinamiento. Entonces no es tampoco cierto y tampoco podemos satanizar para decir que no se ha hecho absolutamente nada. Sí se vienen haciendo acciones, posiblemente las acciones no se ven,
pero finalmente sí se están realizando. Y lo que pasa es que el tema del hacinamiento es un tema que sí es muy preocupante. El tema de la alimentación, como lo digo, ya se ha venido solucionando. Nosotros dentro de esa comisión accidental vamos a citar a un control de debate político, aunque es del orden nacional, a la USPEC, para que la USPEC indique qué ha hecho frente a las quejas que se han presentado por el tema de la alimentación, teniendo en cuenta que la alimentación ha sido deficiente, que la alimentación no cumple con los estándares nutricionales y además de ello tampoco son entregadas a tiempo. Según dijo la directora regional del INPEC, manifestó que se ha mejorado el tema, que frente a los requerimientos que le ha hecho precisamente el INPEC, la personería en el observatorio que tienen ellos allí, pues se ha mejorado un poco el tema de la alimentación, por lo menos en las horas de entrega de la misma. En la calidad se ha mejorado un poco, pero por eso nosotros tomamos la decisión también de citar a un control de debate político a la USPEC para que nos explique por qué no se solicita la resolución de esos contratos y el cumplimiento del contrato de la alimentación. Concejal, bueno, ya ahora que toca usted el tema del hacinamiento y sobre todo el tema complejo, pues a mí me parece complejo el tema de la nueva cárcel, que desde ya, aún sin estrenarse, sin inaugurarse, sin acabarse de construir, se plantea que no va a ser la solución y que las estaciones de policía van a seguir siendo congestionadas por este tipo de situaciones. Entonces, digamos, ¿cuál es la medida adicional para evitar que las estaciones de policía sigan siendo estos lugares de paso que de alguna manera también distraen el deber de los policías que están allí porque se están dedicando a cuidar a unos presos que debe cuidarlos de alguna manera el INPEC y ellos no están haciendo de alguna forma tampoco su labor, o por lo menos no sé si el INPEC aquí también tiene alguna participación en las estaciones de policía, pero es decir, la cárcel no va, la pregunta es, ¿la cárcel no va a solucionar el tema de las estaciones de policía? No, realmente no, porque tenemos aproximadamente 2.700, 2.500 personas privadas de la libertad en calidad de sindicados y esto, pues, si sabemos que tiene un cupo de 1.200 personas, pues obviamente no va a solucionar porque faltarían otras 1.300 personas para poderlas ubicar en un centro de reclusión. Entonces, por eso digo que la medida no es suficiente, es una medida que se ha dispuesto y que se viene desarrollando por parte del distrito de la ciudad de Medellín, pero frente a la otra situación es que lo que hay que hacer es descongestionar también estos centros de reclusión, que encontramos además de todo, que cuando las personas cumplen su tiempo de pena, su tiempo en el que pueden empezar a comenzar, a disfrutar de sus permisos de 72 horas y que pueden inclusive enviarse para que puedan terminar de cumplir la pena en su sitio de residencia, pues también está congestionado en las diferentes cárceles porque no se tiene el personal suficiente para hacer las solicitudes ante los jueces de ejecución de penas y los jueces de ejecución de penas tampoco están resolviendo la problemática y me estoy refiriendo a los delitos que no necesariamente la persona tiene que terminar por estar privada de la libertad, sino que puede estar también cumpliendo la pena en la residencia porque lo podemos llamar de alguna manera, son delitos menores, son delitos que pueden estar en su casa cumpliéndola y eso ayudaría también a descongestionar para que las personas que están realmente con penas superiores a los 6, 7 años de prisión, pues que podría uno pensar que son delitos graves, pues esas personas sí puedan cumplir esas penas en esos centros de reclusión. Y que además de ello, pues también las personas que están privadas con medidas de aseguramiento en calidad de sindicados, pues también la fiscalía a través de los jueces resuelva a través de esos juicios la condena o la absolución de ellos para que así en todo un macroproyecto pues puedan descongestionarse las cárceles porque esa es la razón del hacinamiento en la actualidad, no solamente en la ciudad de Medellín, sino a nivel país. Bueno, de todas maneras, no es solución total, pero solución en algo. Y sabe qué, concejal Claudia Carrasquilla, me alegra escucharla hoy,
porque hace un año más o menos yo le preguntaba lo mismo respecto de la nueva cárcel para sindicados y usted decía, es que no es suficiente, lo mismo que hoy, pero que no le parecía, pero hoy la escucho diciendo, por lo menos van a ser 1.200 personas que van a ir allá a tener unas condiciones distintas y van a deshacinar un poquito. Por ejemplo, la Candelaria que tiene hoy 380 personas, creo, y es para 80, pues si por lo menos sacan de ahí la mitad, pues por supuesto que eso que estamos viendo ahí va a mejorar ostensiblemente. Eso es bueno, o sea, hay que mirar el vaso medio lleno, porque menos mal se deshacinan estas cárceles, que ya son cárceles, con 1.200 menos que irían allá a esa nueva cárcel para sindicados. Oiga, concejal, el otro cuento es qué es lo que pasa con la personería. Yo no sabía, la semana pasada nos dimos cuenta que ¿cómo se llama esta? La dependencia de la personería, que es de derechos humanos 24 horas, estaba cerrada por falta de recursos. ¿Quién tiene que asignarle los recursos a la personería que misionalmente debe ser la que está ahí pendiente de estos problemas de violación de derechos humanos? Que vuelvo a traer a colación a Jorge Carmona, la señala permanentemente de negligente. Lo que pasa, Roger, es que en la administración de Daniel Quintero se dispuso unos recursos para una contratación, valga la redundancia, de algunos contratistas que llevaban esa misión en el tema de derechos humanos. Se asignaba por parte de la Secretaría de Inclusión Social. No tenía por qué la Secretaría de Inclusión Social hacer estos aportes, y hoy en ese recorte presupuestal que se tiene por parte de la administración municipal, pues se dispuso que ese recurso no se iba a girar. Pero también es cierto que dentro del recurso que tiene ya apropiado directamente la Personería de Medellín, pues debe garantizarse que esos cargos que se tienen deben cubrir esas necesidades que tienen ellos. Pero hasta donde tengo entendido, el tema ya se ha desentrabado y ya se ha podido realizar los contratos de los contratistas, valga la redundancia, y esto va a permitir que nuevamente la UPDH pues pueda prestar sus servicios las 24 horas. No se ha dejado de prestar, obviamente no físicamente no está abierto el espacio para que la gente pueda acudir, pero sí se disponen de turnos de manera permanente en la noche para que la gente de la UPDH pues pueda atender cuando hay una queja frente a los derechos humanos. UPDH, Unidad Permanente de Derechos Humanos. Muy bien, y otro comentario que tiene que ver con el control político. La Secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín está cumpliendo con su misión. Estamos hablando de una Secretaría de Derechos Humanos. Está cumpliendo porque los vemos a ustedes pues en esta situación. Usted, no he visto a nadie, por eso está usted conversando con nosotros, pero usted está preocupada por el tema y hay, desde ese punto de vista administrativo, acción. Sí, la verdad, la Unidad de Paz y Derechos Humanos viene trabajando de forma permanente con todos los ámbitos que se tiene de vulneración y violación a los derechos humanos. Ellos tienen, tanto el secretario como la subsecretaria, vienen atendiendo toda esa problemática. Nosotros no tenemos queja, o por lo menos yo no tengo queja en esa comisión, porque siempre están ahí presentes, siempre están aportando, siempre estamos generando soluciones para las diferentes problemáticas que se presentan en la ciudad a nivel de derechos humanos, porque no solamente es con las personas privadas de la libertad, sino que también con las comunidades LGTBI, Q+, con el tema de los líderes sociales, que también se presentan diferentes problemáticas. Entonces se viene cumpliendo con la tarea. Yo creería que es una de las secretarías a las que se le puede decir o aplaudir y decir que en efecto están cumpliendo con su tarea. Son dinámicos. Perfecto. Bueno. Doctora Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático. Qué bueno que haya estado con nosotros tratando ese tema tan delicado, hace parte de nuestra agenda permanente.
Voy a cambiarle ya para despedirla y dejarla con sus labores, una preguntita nomás de tipo político, porque el año entrante vienen las elecciones para la Cámara y el Senado. ¿Sigue en el Consejo o va a volver a intentar hacer parte de los que van a llenar curules en el Congreso de la República? Roger, no me adelantes, por favor, la decisión. No, mentiras. Estamos esperando dentro del equipo político que decide nuestro líder natural, el doctor Álvaro Uribe. Lo que él decida es lo que nosotros, o por lo menos en mi caso, voy a tener como decisión. Por ahora, de igual manera, si yo tuviera que renunciar, no tendría que hacerlo hasta el mes de octubre o noviembre. Entonces, por lo menos este año, pues me voy a dedicar a seguir trabajando como lo vengo haciendo, atendiendo el llamado de las comunidades, y ya miraremos en la dinámica de partido, porque pues estoy y hago parte de un partido importante en Colombia. ¿Qué decisión toma el jefe natural? Y de acuerdo a lo que él diga, pues ya tomaremos también decisiones si nos vamos para una cámara o seguimos en el consejo, repetimos consejo, ¿qué hacemos finalmente? Esto todavía está. Pero a ver, el jefe natural, porque le cuento que hemos estado hablando con varias personas y esa es la respuesta. Lo que diga el doctor Álvaro Uribe, bueno, por supuesto, y ustedes son disciplinados en ese sentido, lo que diga el jefe natural, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero obviamente él va a decidir en torno a una lista de los que levantaron la mano y dijeron yo quiero. ¿Usted levantó la mano? Todavía no la he levantado. Estoy, como te digo, mirando qué pasa el desarrollo de este año. Es uno de los proyectos, posiblemente ir a Cámara como fórmula del senador Andrés Guerra, pero hay que esperar de todas maneras, uno, el aval, dos, qué decisión se toma, tanto en el equipo político como qué dice el jefe. Muy bien. Entonces, usted que me conoce, usted sabe que yo no soy de especulación, sino de hechos, pero de todas maneras, como yo sé que la doctora, ay, se me volvió el nombre, dígame el nombre de la doctora. Ana Ligia. No, Ana Ligia Mora, por un lado, y está Rosa Acevedo, pues Rosa Acevedo dijo, me voy a quedar, o sea, en el Ejecutivo. Entonces, ahí están que Ana Ligia sí, Ana Ligia también por ahí como que levantó la mano. Entonces, eso quiere decir que usted posiblemente está en la línea, en la lista. Perdón, de que vaya, veo a Javier ahí asomado, no sé si fue que lo poncharon porque sí o quiere decir algo. No, yo quería decirle algo a la concejal Carrasquilla, y es el tema, si en este tema preelectoral tan complicado que se avecina, no se va a atravesar un poco. Yo sé que ustedes creen plenamente en la inocencia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero en caso tal de que a él lo resulten condenado, pues él no podrá participar en política. No sé por qué tiempo, pues porque incluso las condenas van en ese sentido. Una es de privada de la libertad y otra es de ejercicio de sus derechos políticos. Y podría ser que no se le restrinja digamos, ese derecho. ¿Ustedes han visualizado ese escenario o piensan que definitivamente allí no va a pasar nada? Pues yo realmente pienso que él tiene que terminar absuelto en este juicio que le ha montado la Fiscalía General de la Nación. Yo lo he seguido, estuve analizando el escrito de acusación, estuve analizando la audiencia preparatoria, cada que puedo me conecto en este juicio oral y estoy convencida que si la juez obra en derecho, ella tendrá que absolverlo de esos cargos. Pero de todas maneras, como usted lo dice, pues él sería condenado en una hipótesis del hecho más grave y perdería los derechos políticos, es decir, aspirar a cargos públicos, pero sigue siendo el líder natural del Partido Centro Democrático y como líder natural del partido, pues es quien finalmente toma las decisiones. Obviamente tenemos un director de partido que es Gabriel, y a través de Gabriel pues se anuncian las decisiones, pero finalmente es el presidente Uribe el que decide quiénes son los candidatos a la presidencia, a quienes se les va a dar aval
para los consejos, para las alcaldías. Entonces él sigue siendo el líder natural, y el hecho que hipotéticamente y en forma desgraciada, si termina siendo condenado, pues no perdería la oportunidad de él tomar las decisiones al interior del partido. O sea, de acuerdo con lo que usted dice, que el 26 de octubre el Partido Centro Democrático no va a tener consultas internas, porque ¿para qué? Finalmente, si el que decide es el doctor Álvaro Uribe Vélez, pues ¿para qué? ¿O qué? No. Lo que estoy diciendo es, frente a la pregunta que me hizo Javier, es qué pasaría si él terminara siendo condenado y se le suspendieran los derechos políticos. Le digo que él sigue siendo el líder natural del partido, pero no quiere decir que él tome la decisión finalmente quién va a ser su precandidato. Yo sé que van a haber unas consultas internas porque tenemos 5 candidatos, y dentro de esa consulta interna, pues lo que se busca es finalmente quién va a ser el candidato o precandidato mejor por parte del Partido Centro Democrático a las elecciones de la presidencia. No se me malentienda, que nunca he dicho pues que él es el que va a... No, soy yo quien me inferí le voy a decir por qué, para que quede claro que no es que la estoy malinterpretando. Que la semana pasada tuvimos una conversación aquí de análisis político y tuvimos al ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Guillermo Mejía, hablando de la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral de las consultas que se van a llevar a cabo, populares, internas e interpartidistas, el 26 de octubre. Entonces hablábamos de que finalmente es el jefe de cada una de las colectividades el que decide. En el Partido Liberal está César Gaviria, en el Partido Conservador, aunque digan que no, está Efraín Cepeda, en el Partido Cambio Radical está Germán Vargas Lleras, y en el Partido Centro Democrático está indudablemente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahora, como usted está planteando que de todas maneras él es quien tomará la decisión, que es así, por ser el líder natural, pues pensaba yo, pues valdrá la pena que sí se hagan consultas, por ejemplo, para definir en las listas a Cámara y Senado quién va a ir. Finalmente él dirá: Claudia, mijita, arranque usted para allá. Lo que pasa, Roger, también es que hay que tener en cuenta algo, y es que me imagino que ustedes dentro del análisis lo hicieron, y es que si vamos a consulta interna del partido, pues no podríamos participar en las consultas interpartidistas. Y aquí es muy importante para la derecha que también el Centro Democrático pueda, pues eso es una opinión muy personal, que también el partido pueda participar en esas consultas interpartidistas para que sea un gran bloque de derecha o de centro derecha que le pueda hacer frente a la posición, pues que es obviamente la izquierda y el pacto histórico. Sí, señor, que hacia allá van las cosas, por lo que veo en los comentarios de los diferentes congresistas del día de hoy y directivos políticos, dirigentes y gobernantes políticos. Claudia Carrasquilla, concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, concejal hasta octubre con absoluta seguridad, de ahí para allá veremos. Gracias por estar con nosotros en Clickcracia, el poder de la información a un clic, la democracia de la información. Muy amable. Un saludo muy especial, Roger, gracias por la invitación. Javier también, mil gracias por invitarme a este programa. Los cibernautas también, que tengan un feliz día y una excelente semana. Muchísimas gracias nuevamente a Claudia Carrasquilla.